bienvenidos a esta primera emisión de Venimos del Futuro. Y es que venimos del futuro y con la compañía de Karina Mariani vamos a darle a conocer una serie de detalles que van a ser como coordenadas para entender lo que los venezolanos y muchos latinoamericanos han vivido, en particular en el caso de Venezuela. Son 23 años de experiencia que vamos a compartir, como les digo, enlazando con muchas de las cosas que están ocurriendo en países inclusive del primer mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, pero también de la Comunidad Europea y de cualquier otro país donde este germen, esta especie de monstruo, de espectro del socialismo del siglo XXI, del comunismo o como ustedes lo quieran llamar, ha entrado. Así es que bienvenida, Karina. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este programa que va a ser una transmisión directa de dos canales y una unión para llevarles a ustedes información sin ningún tipo de sesgo, dejándoles claro qué es lo que está ocurriendo para que ustedes estén alertas. Donde huelan el elemento clave, el germen, ustedes tienen que saber qué es lo que viene detrás. Y tristemente, Karina, bienvenida, pues América Latina y Venezuela en la cabeza se ha convertido en el modelo de lo que no puede ser, en el modelo de una sociedad vedada. Y para ello ponemos también el ejemplo, porque muchos dicen que Venezuela se arregló y eso no es cierto. Tenemos 7.5 millones de personas que huyeron despavoridas del régimen y hay unos que están atrapados en muchísimos lugares. Por cierto, en mi última visita Argentina, vi cómo muchos venezolanos, no solamente en Buenos Aires, sino en otras ciudades del país, están pues huyendo y siguen huyendo y vamos a traernos a los familiares para aportar trabajo, para aportar experiencia y para aportar ganas de salir adelante. Bienvenida, Karina. ¿Cómo estás, Maybor? Quiero saludar a todos los amigos, invitarlos a vernos cada semana. Vamos a tener en la segunda mitad del programa siempre un invitado con algún tema de interés que tenga estas consignas que estabas diciendo, Maybor, explicar un poco de qué manera el mundo se está convirtiendo cada vez en un lugar menos libre, con menos opciones, con menos desarrollo, con menos crecimiento y de qué forma, cosas que ya hemos visto, por supuesto, en la terrible decadencia tan larga y tan profunda de Venezuela, y en el resto de los países de nuestra región, en Argentina, donde hoy también estamos siendo usados de ejemplo de lo que está mal, cuando se habla de un crecimiento descomunal de los poderes del Estado, de los poderes corporativos, de los poderes de los sindicatos, cuando se habla de esta inflación que está asolando el mundo y en el que los argentinos tenemos súper experiencia. Les vamos a traer distintas noticias, distintos hechos de distintos lugares del mundo, todos como para explicar esto que decía Maybor. Presten atención porque está pasando en todos lados y a veces las noticias nos dan un poco de risa por lo ridículas, a veces nos dan mucha impresión y mucha tristeza. Em, Así que vamos a alargar con la primera, Maybor. A ver, Así es. a ver Vamos. cómo cuenta un poquito la historia y ahí me contás qué viste. El gobierno del presidente peruano, el presidente Castillo, viene, yo creo que debe ser de los gobiernos más inestables desde que empezó casi al mes, empezó a tener denuncias y estos llamados que tienen el Congreso peruano para juzgar al presidente por distintas cuestiones. Se le han atribuido cuestiones de corrupción, cuestiones de favoritismo, cuestiones de abuso. La verdad que es un gobierno que no ha parado de estar bajo acusaciones, una de las cuales tiene que ver, y digamos, y es ya casi diríamos la final, viene zafando, viene siendo medio serpenteante Castillo como para eludir sus responsabilidades, pero hay una que tiene que ver con los poderes institucionales, judiciales de una república que lo están acusando de casos muy severos de corrupción. ¿Qué es lo que hace Castillo? Y ahí te cedo
la palabra, Meibor. ¿Cuál fue la carta que se sacó de abajo de la manga? Bueno, este tema de Castillo es muy interesante porque la fiscal en una investigación abierta que entregó al Congreso dice elementos claves que podrían ser utilizados para hacer un nuevo llamado de vacancia. Y es que Castillo lidera una organización criminal esencialmente de corrupción que abusa de su poder y que adicionalmente a ello, pues abusa de la estancia del Estado y de su gobierno para beneficiarse desde el punto de vista económico. En una conversación que he tenido esta semana con una abogada de Perú, ella me contaba datos extremadamente interesantes. Por ejemplo, Castillo, en el poco tiempo que lleva, ha creado una red de poder y le ha averiguado a toda la gente que está allí algo que pueda ser objeto de investigación judicial o criminal. Lo que quiere decir que está actuando como una organización criminal y esos son los elementos claves de la investigación que puso en las manos del Congreso esta fiscal. Y allí hay otro tema que es importante destacar y es el hecho de que tanto Castillo como sus aliados fundamentales han empezado a trabajar en función de obstruir la justicia, de buscar cualquier mecanismo que sea requerido para evitar que se den investigaciones y que se llegue a conclusiones que eventualmente sería una acusación. Ahora bien, las leyes de Perú en este sentido son muy claras y no puede ser investigado criminalmente, acusado criminalmente el presidente mientras esté en funciones. Esto es claro. ¿Qué le llega y qué le toca a Castillo? Pues buscar aliados internacionales. Y aquí vale la pena destacar, Karina, que los movimientos y los gobiernos, los regímenes que se mueven en América Latina en el ámbito del autoritarismo, en la no coexistencia con otros poderes, buscan las alianzas estratégicas. Es decir, cuando muchos vemos y nos preguntan por qué Maduro o Chávez permanecieron en el poder por tanto tiempo, por qué Maduro permanece en el poder, la razón esencial, aparte de sus alianzas con el crimen organizado transnacional, es el hecho de que el chavismo, el madurismo, el socialismo del siglo XXI no es un elemento única y exclusivamente que tiene las fronteras cercadas en Venezuela, sino que trabaja en redes y ese es uno de los grandes soportes para mantenerse en el poder. Y así lo ha entendido muy bien Castillo, que tiene un aliado para llegar al poder, como lo es Vladimir Cerrón, directamente vinculado a Sendero Luminoso y que fue Es importante, Maybor, te interrumpo un segundo, que se recuerde que casi no hay líder que esté en este momento en los ejecutivos del poder, por lo menos de Sudamérica, vinculado al Foro de San Pablo, que no venga, que no tenga conexión con los movimientos de la guerrilla marxista de los años 70 y 80. Así que lo que estás nombrando, bueno, tenemos casos, digamos, directamente lineales, como es el caso de Petro, pero el caso que estás explicando es un caso paradigmático porque Castillo es un monigote, un personaje armado por Vladimir Cerrón, que era tan impresentable que obviamente no podía ir por una presidencia. Pero que no estamos hablando de que es realmente quien maneja los hilos. Todo esto, todas estas conexiones que estás explicando, son lo que maneja Vladimir Cerrón. claro, porque es que ellos tienen que trabajar en redes para poder mantenerse en el poder. Y lo que marca es que una vez que Pedro Castillo se siente ya cómodo y ve que puede hacer cualquier tipo de instrucción, de tal manera que no se le aplique ninguna norma, ninguna regla, y por eso pues se ha salvado de tantas vacancias en tan poco tiempo, él empieza a crear su propia red de apoyo, usando las mismas tácticas que utilizan los miembros de cualquier organización criminal. Es decir, yo te genero un expediente, eso lo hizo Chávez, lo hizo Maduro y lo sigue haciendo, así como otros, como por ejemplo Daniel Ortega o Díaz Utilizan Canel. los mecanismos de inteligencia del Estado para perseguir.
típico, pero típico de los regímenes más cruentos del siglo pasado. Utilizar la inteligencia del Estado para perseguir opositores o ciudadanos comunes, Maybor, ¿eh? Así es, y ellos en este momento pues tienen una estructura y todos los miembros que forman parte de ese gobierno también tienen un expediente que permite averiguar exactamente en qué andan, si recibieron o no alguna ayuda y también vale la pena destacar que el crimen organizado para neutralizar a cualquier actor que le pueda ser adverso, simple y llanamente lo que hace es corromperlo y cuando están en política eso es un poco más sencillo salvo que sean gente honesta y gente que tenga principios y valores que pareciera que son muy escasos, son materiales muy escasos en estos últimos días. Cuando hablamos también, Karina, de redes, estamos hablando de organismos internacionales y estamos hablando de ONGs y de países que a veces son socios regionales como en el caso de Pedro Castillo, cuenta hoy con una serie de países de América Latina, incluyendo a Argentina, y también tenemos a socios suprarregionales que están interesados tal vez en agendas y en intereses que no necesariamente van vinculados a los intereses de los peruanos, pero que se persiguen en una agenda común que se ha creado en función justamente de estos intereses. Cuando vemos, por ejemplo, el tema de la OEA, vale la pena recordar que en los últimos, al menos en los últimos 15 años, o tal vez más, porque como venimos del futuro, en Venezuela la OEA estuvo en el marco de una mesa de negociación una vez que la sociedad civil tumbó a Chávez, sacó a Chávez del poder, Chávez renunció al poder y luego, mediante una serie de escrutinios extraños, volvió al poder a las 72 horas, entre otras cosas, porque actores que se consideraban opositores actuaron más o menos en la misma línea del régimen y, bueno, traicionaron lo que fue la voluntad popular y el deseo de sacar a Chávez del poder. A raíz de eso vino una mesa de negociación que estuvo encabezada por el entonces secretario general de la OEA, el señor que había sido también expresidente de Colombia, el señor Gaviria, y de ahí en adelante se establecieron unos mecanismos que le permitieron a Hugo Chávez permanecer en el poder hasta que se murió. Y cuando esto ocurrió y luego de las relaciones que se fueron poniendo tal vez un poco más belicosas entre la OEA y el régimen de Chávez, ocurrió con el caso de la aplicación de la Carta Democrática a Honduras, que estaba pues en base a un socio de Hugo Chávez, que hoy en día está en el poder, tal vez como titiritero de su mujer, que es Mel Zelaya, y que también forma parte, por cierto, del famoso Foro de Sao Paulo. Allí empezó a delegitimarse lo que es la OEA. La OEA era vista, y de hecho cuando ustedes ven los discursos de Nicolás Maduro y de otros, hablan de la OEA como un organismo que debe desaparecer e inclusive que debe ser sustituido por la CELAC. Claro, te iba a Y decir, porque recordemos que quienes representan a los países en OEA vienen de parte de los ejecutivos. Toda vez que crezca el poder del Foro de San Pablo con personajes en el ejecutivo que les responden, y en este momento estamos en un momento crucial, porque le responde Chile, le responde Argentina, le responde Colombia, o sea, cuando crecen porque tienen en los embajadores quienes representan el OEA de los países, obviamente tienen más poder el Foro de San Pablo. Cuando tuvo poco, fue cuando ocurrió que querían agarrar y poner, digamos, hacer como una especie de foro internacional reemplazando OEA y que generaron CELAC. Claro, CELAC nunca despegó. CELAC es un encuentro de maltrazados sin ninguna trascendencia internacional. Fue lo mismo que el resto de los foros que fueron haciendo porque fabrican espacios internacionales como quien saca chorizos, entonces nunca despegó. Pero no es el mismo caso de OEA. Y esto es fundamental para que se entiendan. Copar OEA, lograr el manejo de OEA, es otra cosa. Es un éxito que están teniendo que es rotundo y que es para prestar atención. Hay que poner un ojo en lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
con Castillo. ¿Qué es lo que hizo Castillo cuando se vio acorralado por los poderes republicanos institucionales, por mecanismos institucionales que corresponden a acotar el poder de los partidos políticos y de los gobiernos? Él ha denunciado que estaba siendo objeto de un golpe de Estado en cascada y pidió a la OEA que le aplicara, es decir, que hiciera todos los protocolos y los mecanismos para la aplicación de la Carta Democrática, que busca proteger a las instituciones democráticas de los países que son miembros. Inmediatamente la Perdóname, Maybor, es como si Cristina Kirchner ahora dijera, y ojo que siento un precedente. Bueno, yo tengo muchos casos, estoy siendo acusada en muchos casos, esto es un golpe de Estado, me están atacando y pido la Carta Democrática para que interceda un organismo internacional, supranacional, con reconocimiento, que acepte que las acusaciones contra mí son un atentado contra la democracia. Es exactamente como si hubiera pasado eso. Bueno, creemos que es la utilización de la OEA como un instrumento clave para evitar que se aplique la justicia y que en medida en lo que se ha planteado, porque esa investigación es bastante seria y la hizo una fiscal que goza o al menos gozaba de cierto privilegio hasta que hizo la acusación, porque también aquí aparte de establecer un uso directo como herramienta política de la OEA, hay aquí algo muy importante que destacar y es el hecho de que esa fiscal, es decir, la persona que presenta evidencias de acuerdo a lo que se ha dado a conocer y al informe que ella presenta al Congreso para que sea el Congreso el que establezca los mecanismos de vacancia o no, que es lo que está planteado a través de las leyes peruanas, inmediatamente pasa a ser descalificada, no solamente por políticos que se supone son de oposición o políticos que obviamente responden en alguna línea al oficialismo, sino también por los medios de comunicación social, no todos, pero sí una gran mayoría, que responde a agendas internacionales. Y así, esta fiscal, la señora Becerra, ha sido objeto de campañas de toda naturaleza. No sabemos cómo va a concluir, pero muy probablemente termine siendo ella investigada o cancelada ante la opinión pública, ¿no? Y aquí entonces observamos, Karina, aspectos a los que venimos del futuro lo vemos con mucha claridad. El uso de herramientas de la institucionalidad democrática continental, como lo es la OEA, usada en mecanismos que no tienen nada que ver con esas estrategias que allí plantean los protocolos de la aplicación de la Carta Democrática para resguardarse en el poder y acusar a todos los elementos que, de acuerdo a la ley peruana, deberían operar para dirigir una situación tan compleja como lo es que el jefe de Estado sea investigado por liderar una banda criminal que se encarga de manejar estratégicamente actores para acometer actos de corrupción, es un evento que necesariamente debemos observar y debemos advertir. No sabemos cómo va a quedar esto. Hay una comisión que fue designada. Vamos a ver qué pasa con esa comisión. Muy probablemente no ocurra nada porque hay que recordar que también en el caso de la OEA con Venezuela, se sacaron a las autoridades que representaban al régimen de Nicolás Maduro. ¿Ok? Se pidió la aplicación de la Carta Democrática, se realizaron investigaciones. El secretario Luis Almagro hizo todas las declaraciones habidas y por haber, y Nicolás Maduro se sentó en Miraflores a esperar que toda esta lluvia pasara para él y luego ha declarado prácticamente victorioso, no solamente porque la OEA ahora está discutiendo qué va a hacer con Gustavo Tarre y con esas representaciones que se le dieron a través del gobierno interino de Juan Guaidó, que luego podemos discutir muchísimo sobre este tema, pero que sin duda alguna trae a colación el hecho de que existe la posibilidad en estos momentos que el régimen venezolano sea relegitimado por sus socios, y ahí vuelvo al tema de la importancia de las redes para poder Maduro mantenerse en el poder y todos estos regímenes que le siguen de la misma naturaleza,
y adicionalmente a ello que pueda en un futuro no muy lejano, todavía eso no está claro, que representantes del régimen del chavismo vuelvan nuevamente a sentarse en el plenario de la OEA. Hoy en día el embajador es Gustavo Tarre Briceño y representa a ese movimiento del interinato que a todas luces tiene los días contados, porque el principal impulsor como país, que era los Estados Unidos, ha decidido cambiar de rumbo y quitarle la representación, que dicho sea de paso, pues tampoco operó y funcionó como los venezolanos esperaban y como muchos otros socios internacionales. Lo que quiere decir, Karina, que estamos frente a una etapa adicional, una etapa extra de todos estos gobiernos autoritarios para avanzar en el manejo y la instrumentalización de los organismos como la OEA. Ya la ONU, pues son palabras mayores, en Vamos a beneficio dedicar algún programa en el únicamente. futuro, vamos a dedicar algún programa en el futuro a la ONU. Son muy importantes destacarlo porque estamos en la era de los organismos multilaterales. Estamos en los BRICS, estamos en la era de la OEA, de la CELAC, etcétera, etcétera. Y si bien cuando a ellos no les conviene, y tú lo dijiste claramente, la atacan y le quitan legitimidad, no sirve para nada, son unos instrumentos de la derecha para acabar con la izquierda, etcétera, etcétera. En paralelo, cuando se requiere y ellos tienen la mayoría, entonces sí sirve para algo. Y en este caso sirve para evitar que el Congreso siga adelante con una investigación. Y ahí quiero cerrar este tema, Karina, con un punto muy importante, y es que cuando las organizaciones criminales toman el poder político, neutralizan a todo aquel actor que sea capaz de enfrentarse y llevándolo a cometer delitos, es decir, aceptar factores o dinero proveniente de la corrupción o destapando alguna de sus agendas que sea privada o adicionalmente a ello, estudiando también a cada actor que son capaces de conocerlo mejor que esos actores. Y así podrían exponerlo con sus amantes, que caso Carone, del Banco Sí. Interamericano, podemos poner el caso de cualquier actor que de alguna manera no compita o no tenga el mismo seguimiento, la misma agenda que tienen estos regímenes que a todas luces son más poderosos. Y bueno, este fin de semana veremos qué es lo que va a pasar en Brasil, porque pareciera que se está expandiendo y que a todas estas los socios suprarregionales como son China, Rusia e Irán, pues también han avanzado en ese apoyo para que estos regímenes se reproduzcan en América Latina, independientemente de que no gocen de popularidad. Del apoyo Porque popular, exactamente. Hablando de apoyo popular, te voy a sacar de este tema, vamos a salir de la OEA, vamos a ir a algo, una cosa bizarra. Como ustedes saben, después de muchas idas y venidas, Elon Musk parece que se va a quedar con Twitter. Este fin de semana también sería la mudanza, va con su cajita, la planta, su botellita de agua, ¿no? Y se va a instalar en las oficinas del CEO, como CEO de Twitter. Ustedes saben que esto tuvo muchas instancias, muchas de las cuales tienen que ver con la resistencia interna al manejo, a que Elon Musk diera de baja muchas cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, con los mecanismos de bots, trolls y control de la opinión y control de lo que se debate, cómo se debate dentro de la red social, que no es la red social más poderosa en términos de ni de ganancias, ni de cantidad de gente adentro, pero que es la red social donde se discute la política. Es la red social donde salen las noticias primero que en los noticieros. Es la red social donde los ciudadanos y los periodistas se pueden cruzar con un político, con un diputado, con un representante, con un influencer. Entonces, no es una red social tan mayoritaria como podría ser Facebook o como podría ser, no sé, TikTok, pero es una red social que marca el pulso político a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa?
que se pierda, y yo no quiero poner en esto una gran expectativa, pero que se pierda el control de la narrativa woke, de la narrativa totalitaria, de la narrativa de izquierda, el nombre que le querramos poner, porque tienen muchos, en manos de quienes permitan una discusión más amplia, una discusión más abierta, encendió muchísimas alarmas. Finalmente parece que este fin de semana Elon Musk se va a hacer cargo de la red social. Uno de los diarios más icónicos de la narrativa de izquierda, Washington Post, sacó hace pocos días una información en la que sostenían que Elon iba a despedir al 75% de la planta que manejaba Twitter. No sabemos si esto es verdad o no, lo sabremos en breve, pero lo que decían es, bueno, si despiden a toda esta gente, lo que va a pasar es que, concretamente, se los traduzco, va a haber libertad de expresión, pero no les gustó nada. Maybor trajo un súper informe sobre las demandas del sindicato de Twitter que no tiene desperdicio. Todo tuyo. Pues ¿Quién quiere ciertamente, que comparta todo tu informe? sí, mira, los trabajadores de Twitter que se hacen uso de lo que representa para el sistema norteamericano una palabra clave. En la Constitución de los Estados Unidos dice "We the people", nosotros el pueblo. En el caso de la carta que se ha dado a conocer y que ha sido objeto de críticas por los niveles de hipocresía que plantea cada uno de esos señalamientos, se habla de "we the worker", es decir, nosotros los trabajadores. Y cuando uno se pone a revisar "we the worker", uno se va directamente a lo que son los conceptos del socialismo. Es decir, si uno va directamente a la revisión del manifiesto al comunismo y de todos los documentos de la sindicalización de izquierda, vamos a conseguir la palabra "we the worker" en muchas de las páginas que han sido objeto, por cierto, de uso directo en estos momentos en muchas escuelas y prácticamente en los centros de enseñanza de alto nivel en los Estados Unidos. Los trabajadores de Twitter piden, uno Espera, que espera, acá, espera. Espera que voy a compartir, porque esto lo tienen que ver nuestros es que es muy importante, televidentes. porque en los trabajadores de Twitter, en esa carta que ustedes ven en pantalla, plantean, uno, que Elon Musk está planteando echar de la plataforma al 75% de los trabajadores y que eso directamente estaría prácticamente golpeando la habilidad de esa plataforma de ser, si se quiere, de garantizar una conversación pública. Y ahí es que nos vamos directamente. ¿Hasta dónde puede decirse, Karina, que en Twitter es una plataforma de comunicación pública cuando uno observa no solamente los elementos que ha planteado el nuevo dueño, el señor Elon Musk, de nadie sabe exactamente cuánto es el porcentaje de cuentas bot, que las utilizan los regímenes autoritarios y cualquier otro agente antidemocrático para imponer la opinión pública, los tópicos y para Para dirigir descalificar. la conversación, para dirigir la conversación. Eso vamos a ver. Yo no tengo muchas esperanzas, Maybor, ¿eh? No, yo Pero tampoco, aunque pero saquen un porcentaje solo, ya sería fenomenal. no, yo tampoco creo que vaya a llegar a esos niveles. Lo que sí veo es que vienen días difíciles porque el 75% de los trabajadores de Twitter sería que se quedarían con un 25%. Ellos están pidiendo que se respete y dice esto es una amenaza que va a impactar la vida de los trabajadores, Bueno, la siempre realidad. pueden ir a Nueva York a pedir ahí un subsidio y se los van a dar y pueden dormir en algún local de Apple y todo eso. Vos podés recibirlos tranquilamente. Así es, sí, pero aquí hay otra cosa que estas palabras nos llevan también a ver hasta qué punto existe esta ironía discursiva con una gente que trabaja en una plataforma para eliminar la voz del contrario. Ellos hablan, por ejemplo, piden respeto, Sí, piden seguridad, piden protección
y lo más importante que piden es dignidad. Y esto forma parte, aquí dice, un juego de billonarios, ¿no? Pedimos transparencia. Transparencia ha pedido la gente que ha ido al Congreso y ha interpelado a los jefes de esta plataforma porque, por ejemplo, bloquearon la cuenta del New York Post cuando publicó la historia de Hunter Biden y de la computadora y de todos los negocios que hacía el hijo de Joe Biden con no solamente los chinos, los rusos, sino también con todas esas fotografías que dejaban muy clara la enorme diferencia que existe entre un gobernante o una familia gobernante proba y que respete los principios y valores del sistema norteamericano y los que no. Ellos Recordemos que, hecho, a ver, instalaron. hay reglas que impusieron, que son tácitas, no las dicen abiertamente, por las cuales evidentemente no se podía informar sobre las múltiples acusaciones del hijo presidencial de cierto país que no nombramos, así los bots y los algoritmos no nos censuran. Tampoco se podía informar sobre cuestiones sanitarias, no se puede, no se podía, estoy hablando en pasado, no se puede informar No, sobre cuestiones sanitarias. Y acá no es el tema de si uno está o no está de acuerdo, si uno es kirchnerista o es demócrata o está de acuerdo con un lado de la visión del Estado o con otra. De lo que estamos hablando es de un grupo sindicalizado, abiertamente de izquierda. Bueno, no quiero adelantar tu informe, Maybor, pero ahora lo van a ver, que determina qué es verdad y qué no. O sea, hay una red social, que es la red social donde se discute la política a nivel internacional, que determina de lo que se puede hablar y lo que no, y de aquello que se puede hablar, cuál es el tono y cuál no. Este es el nivel de censura. No, no quiero decir la palabra esa. Este es el nivel de corrección sí, que han de utilizado. silenciamiento de una parte, Cari. El tema aquí es que, bueno, esto es para la gente que esté despierta y que entienda el problema. Claro. Vos Aquellos decime que cuando querés tienen, que pase de tu informe. Te sí, paso a la para página siguiente. adelante, para aquellos que tienen el cerebro lavado y que responden a una serie de elementos que no pueden llegar a entender porque justamente estamos en esa etapa en el que una buena parte de la sociedad está confundida y se niega, a pesar de las evidencias, a entender que está siendo utilizada por fuerzas que son mucho más poderosas que ellos y que los están convirtiendo prácticamente en unos esclavos. Vámonos al tema. Twitter, en las contribuciones que hacen los trabajadores y la empresa como tal al partido demócrata, aquí es legal, ¿ok? Y esto es importante destacarlo. Contribuir Como apoyos a los partidos políticos. exactamente. Ustedes pueden ver allí los beneficios que otorgan estos trabajadores de Twitter y los CEOs de Twitter a los partidos. Y pueden observar allí nada más, el color azul es demócrata y el rojo es republicano. Estados Unidos tiene dos grandes partidos y el comportamiento de muchos de esta red social y las acciones que se vieron y que tuvimos oportunidad de verlo de manera oficial en lo que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos cuando fueron interpelados los jefes de cada una de las plataformas señaladas de violar las leyes en los Estados Unidos y de ellos gozan de un beneficio y ese beneficio ha sido abusado para ser utilizado desde el punto de vista de los apoyos políticos. Ahí la ven en la Ahí pantalla. vemos que en el 2022 ni un mango a los republicanos, aunque sea para disimular, hubieran mandado, no sé, una caja de galletitas, algo para hacer, para mover un poquito el amperímetro. Bueno, y ahí ustedes ven ese edificio azul. Sí, en el 2020. Ese corresponde al 2020, que es donde justamente empiezan a verse con mayor claridad todos estos elementos que han sido objeto de críticas por parte de este comprador nuevo. Ahí hubo baneos, hubo silenciamientos, cierres de cuentas, ahí hubo cualquier cantidad de abusos y se infló una parte de las voces y las otras se callaron.
Eso pasa. Paso al siguiente. Sí, eso pasa, eso pasó en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela Claro. estaba prácticamente vedado ir a los medios de comunicación del régimen, porque no eran del régimen, eran del Estado. Y pues si tú llevabas un discurso contrario a la narrativa oficial, al discurso que se sembró por fuerza entre los venezolanos, inmediatamente tú, bueno, uno que no tenías la capacidad de hacerlo porque nunca ibas a ganar, ni en los tribunales, ni apelando a las reglas que estaban establecidas. Y allí uno observa que es claro. Ahora, ustedes quieren verse en otro espejo y decir que todo está chévere, que esto es simplemente un mecanismo de propaganda o de pataleo. Bueno, no, tristemente los hechos demuestran lo contrario. Karina, nosotros hemos conversado en varias oportunidades en esto. Por ejemplo, ahí vemos los empleados que donaron a la campaña, 193.443 para el actual presidente, la campaña que se hizo, y para el antiguo jefe de la Casa Blanca, 3.023 Tres dólares. mil, no, pero ni no se compraba ni un sanguchito. Yo no sé por qué no disimulaba. Voy a pasar al siguiente. Quiero recordarles que nosotros tenemos varios mecanismos de utilización del el poder político sobre los medios privados. No hablemos de los medios públicos, que obviamente responden al poder, que tiene que ver con la pauta, Maybor, ya que hablamos de venir del futuro. La, el, el ritmo de las noticias, lo que se dice y cuánto se dice también tiene que ver y depende de eso que nosotros llamamos, que en Argentina llamamos la pauta, que son los aportes del Estado a los medios privados para que se sostengan. Entonces, durante mucho tiempo, muchos presidentes castigan o premian a los medios conforme cómo hablen de ellos y cuánto hablen de los temas que quieren que se hable. ¿Está? Este mecanismo es también, como venimos del futuro, podemos decir, es universal. Puede tener distintas formas, pero el poder del Estado y del dinero de los contribuyentes yendo a apoyar distintos poderes es universal y se amplía. Bueno, tenemos más, no sé si querés que comente sobre alguna de estas. Mira, justo para dar pie a la última noticia antes de ir a nuestro invitado, veo ahí un circulito muy interesante. Voy a dejar de compartir pantalla, no sin antes una cosa muy, muy chiquitita, porque ya nos está esperando nuestro invitado, pero vamos a hacer un comentario sobre, ahí está, pequeñita, Hillary Clinton, que se mandó una buenísima esta semana. ¿Querés empezar a contarlo? Pues sí, ella mandando un mensaje a los indivisibles, ¿Qué son? Explícanos a los simples mortales qué son los indivisibles. pues los indivisibles son grupos que están alineados para acatacar, evitar que el expresidente de los Estados Unidos número 45 vuelva al poder. Donaldo, que no podemos nombrarlo. Exactamente, dentro de las plataformas. Y ese grupo de los indivisibles trabaja arduamente para impulsar candidatos, ellos los llaman aquí progresistas, nosotros en el futuro los llamamos de izquierda, y bueno, Que también, para aclarar un poco, también se los llama liberals, que no es lo mismo que liberales en el resto de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Liberals son los progres, ni siquiera más que los progres, la izquierda rutilante y militante. sí, y es que el Partido Demócrata está dividido tal vez en tres grandes renglones. Están los progres, Stalin, está Lenin, Stalin y Trotsky, más o menos. más o menos así. Y los de centro, que hay muchos que no están de acuerdo con esto, pero no constituyen una gran mayoría que puedan impulsar que se saque los temas de la agenda, etcétera, etcétera. Pero volviendo a los indivisibles, ella, Hillary Clinton, saca este aviso para recaudar fondos para la campaña del 2024, advirtiendo que estamos en la del 2022, que son las de medio término, pero que ella está hablando, no se queden dormidos los indivisibles, porque esta agenda está avanzando y estos indivisibles trabajan en contra del número 45.
Ella da a conocer dos elementos en ese pequeño mensaje que llama mucho la atención y que es una especie de parte de la narrativa que se ha querido vender, pero que es al revés, es como la técnica del espejo. Dice la Corte Suprema de Justicia, donde los ultraderechistas tienen mayoría, ellos utilizan esa palabra, ¿ok? En el nuevo lenguaje orwelliano, Sí, van a todo lo que decir, no es izquierda es ultra fascista, derechista y, exacto, y recontra. pero ¿Sabes qué me van hace acordar a, lo que estás contando? Es el meme del hombre araña. Es. mira, pero el tema aquí es lo siguiente. Ellos quisieron, a raíz de todo lo ocurrido y que no podemos compartir por aquí, tal vez por YouMaker, en el 2020, ellos presentaron a través de Nancy Pelosi, esa señora que es la representante de la presidenta de la Cámara de Representantes y cuyo Otra que marido, va a estar mucho en Venimos del Futuro, ¿eh? Va a ser una invitada ella permanente. tiene el poder de comprar acciones de empresas como Google, como Porque ella Apple, viene como... del futuro más que nosotros. Ella sabe lo que va a subir y lo que va a bajar y lo que va a quebrar. Tiene una gran percepción, una bola de cristal. Vamos a hacerle en un costadito acá de Sí, nuestro pero programa, le vamos a hacer como esas camitas y que tenga ella su lugar permanente. no, El- porque puede comprar las acciones y entonces es no cierto. ella, no ella, Polcito. Pero volviendo al tema de Hillary Clinton, aquí hay que destacar algo muy importante en ese mensaje que ha causado risas, pero que también en el día de hoy ha causado también que los medios corporativos que responden a esa agenda hayan sacado reportajes sobre los 75 años de Hillary Clinton, donde cuentan toda la vida, el dolor que ella sufrió cuando Bill Clinton le pegó los cuernos con Mónica Lewinsky, etcétera, ¿Sabes etcétera. qué tiene una cosa? Venimos del futuro, bien venimos del futuro. Hace poco tiempo, cuando Cristina Kirchner tuvo que hacer su defensa de una de las causas que se le sigue, de la causa de vialidad, ella hizo su defensa desde el asiento de la presidencia del Senado de la Nación y a todo el país. O sea, vos mañana te hacen un juicio por corrupción y vos agarrás y haces una cadena nacional. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que contó ella? Medio tiró abajo del tren a su marido, diciendo, bueno, ella no tenía que ver, que era una estructura que venía de antes. Y me llama mucho la atención esto, porque lo que decimos con Baybor, y este programa se llama así, porque realmente venimos del futuro, porque ya lo vimos, ya nos pasó. Lo que está diciendo Baybor es fundamental. Ella no tiene ningún problema en tirar abajo del camión a Bill con tal de volver a relanzar su carrera. Así es, pero volviendo a las declaraciones de la señora Hillary Clinton, que por cierto nunca aceptó los resultados de las elecciones del 2016 y habló en contra del sistema electoral de los Estados Unidos. Ella ha hecho junto a miembros del Partido Demócrata una serie de acciones para cambiar lo que hoy es la estructura electoral de los Estados Unidos y ella apoyó la ley que se llama, y volvemos a We the People. We the people. We the people, nosotros el pueblo, no era la antesala de la Constitución de los Estados Unidos, sino una ley que propuso el grupo encabezado por Nancy Pelosi para cambiar las leyes electorales en los Estados Unidos, que hoy en día son federales y cada gobernación de los estados tiene la potestad de designar a través del secretario de gobierno esas juntas electorales que son los que ordenan y realizan elecciones en cada uno de los estados en concordancia con los gobiernos locales. Es decir, es un sistema federal donde no hay a nivel del gobierno federal, el gobierno de la Casa Blanca, una estructura que permita controlar o borrar o disipar, etcétera, etcétera. No. Aquí no hay una autoridad nacional electoral, sino autoridades federales. We the People, esa ley que impusieron y que no pasó afortunadamente en el gobierno de Joe Biden, estaba pensando, estaba proponiendo que se hiciera una estructura federal para las elecciones, adicionalmente a una serie de cambios que nos hicieron recordar
a el futuro, cómo se manejaban las leyes en el futuro, cómo se lograba manejar todo el sistema y también toda la estructura y los operadores que existían en el futuro para lograr mantener el poder. Cuando escuchamos a Hillary Clinton en este mensaje a los indivisibles, ella recuerda también que hay movimientos por parte de la Corte Suprema de Justicia para restablecer esa potestad que forma parte de las leyes federalistas en los Estados Unidos, para que sean los mismos estados los que tengan esa potestad y no el gobierno federal. Y adicionalmente a ello, y con esto termino, Cari, es el hecho de que Hillary Clinton busca el dinero y plantea que hay que parar eso. Y la única manera de parar es que los indivisibles se activen porque ellos quieren cambiar el resultado de unas elecciones que van a tener lugar en noviembre del 2024. Así ella quiere viajar al futuro. Muchos dicen que en esta época de Halloween tal vez lo haría con una escoba. Y que, pues, bueno, se desataron todas las críticas porque ella, que ha criticado fuertemente el sistema electoral de los Estados Unidos y que nunca aceptó los resultados electorales del 2016, ahora es la que está encabezando ese proyecto que busca, bueno, si hay dos partidos políticos en los Estados Unidos y ellos buscan a través de los indivisibles frenar a uno, ¿cómo se llama eso en el futuro, Karina? Bueno, te quiero recordar que el mismo presidente ha dicho que todo lo que se oponga está contra la democracia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? En el futuro, nosotros tenemos un nombre, tenemos estudio, porque como venimos del futuro, hemos estudiado, analizado por más de 2 décadas lo que eso significa. Con un solo partido se ha hecho el régimen de chino, por ejemplo, de Xi Jinping, de todo el poder. Ahorita acaban de designarlo en su tercer mandato y prácticamente, bueno, luce que va a ser un emperador. Y por cierto, Karina, ¿por qué no nos invitas a escuchar a nuestro invitado? Bueno, vamos a darle lugar a nuestro primer invitado en Venimos del Futuro. Nuestro primer invitado es Fernando Pedrosa. Fernando es politólogo, es historiador y dirige el grupo de estudios de Asia y América Latina en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, además de dirigir la revista de Asia y América Latina. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, te queremos consultar con Maybor unas cuantas cosas. Algunas de las que se vieron, que se hicieron virales. Finalmente Xi Jinping consiguió un tercer periodo, una cosa que, bueno, vos nos vas a comentar cuán atípica es y cuánto se esperaba y cuánto no y qué implica. Y en lo que se hizo viral, en lo que llegó al público en general, se vio una escena que casi parecía una purga. Quienes defienden el gobierno chino o del Partido Comunista Chino dicen que no, que bueno, que se trató de una persona que se descompensó, pero sinceramente, viendo cómo se vienen llevando los acontecimientos, pareció una escena casi del siglo pasado. Bueno, efectivamente, vamos a empezar por el principio. Digamos que cada congreso del Partido Comunista Chino en realidad también preanuncia lo que viene. O sea que mucho de lo que está pasando hoy ya se había preanunciado en el congreso anterior, cuando Xi no designó, por ejemplo, sucesores, que era algo muy habitual, ¿no?, en este tipo de congresos. Xi va, quizás ahora que Xi va a recorrer, digamos, públicamente el camino del autoritarismo. Yo creo que ya se lo puede analizar como un caso de liderazgo autoritario clásico, ¿no? Ya, yo diría que Xi ya no es ni comunista, ni confuciano, es un tipo que está por el poder, por su poder, y que lo único que le importa en este sentido ya no son ni las tradiciones ni nada, sino que es cómo mantenerse en el poder hasta el último día de su vida, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, esto marca un cambio, y siempre decimos que a China hay que mirarla con los matices que tiene, que bueno, es un lugar muy especial. Eh, Después de Mao, los chinos aprendieron en parte
que estas dictaduras personalistas tenían que ser atemperadas de algún modo, ¿no? Aún en un sistema autoritario como el mismo chino, poner algún límite. Y ellos crearon dos límites: el límite de la edad, es decir, nadie que integre el Politburó podía ingresar al Politburó con más de 67 años, ya con 68 no podían ingresar directamente. Y la segunda regla es que ningún secretario general podía reelegir más de una vez, o sea, elección, reelección, y se terminaba ahí. Si bien algunas que otras, los chinos también tienen que no tienen reglas, básicamente, que todos los congresos y todo el mundo las cambian, las modifican, pero digamos que en este caso no solo ocurrían estas dos reglas, sino que también dentro del partido había una lucha de facciones, una más liberal, aunque parezca mentira, una más izquierdista, una más confuciana, y en el reparto de cargos entre estas facciones que disputaban muy fuerte por el poder, podemos decir que había otro equilibrio más. Y Xi también termina directamente con este último equilibrio informal, al barrer a todas las otras facciones. Y en este caso, el evento que vos mencionabas de Hu Jintao, bueno, Hu Jintao es el referente de una de las facciones muy importantes que tenía el primer ministro, que era uno de los tipos que pensaba que la economía era más importante que la política. En punto que, bueno, mira, mejor no nos peleemos con los norteamericanos, mejor no nos peleemos con Taiwán, mejor no nos peleemos con los vietnamitas, sigamos haciendo plata, sigamos juntando dinero, digamos, ¿no? Que eso nos va a dar poder. Respetemos más a las empresas, mantengamos algunas reglas del capitalismo. Bueno, a ese sector lo barrieron. Y lo que pasó con Hu Jintao, yo creo que obviamente en un congreso chino nada es casual, nada es, digamos, si llegó hasta ahí, si lo sentaron ahí, si lo filmaron y si además de filmarlo difundieron la filmación, porque esto, pensemos que no es el congreso, no sé, de un partido latinoamericano, que están los delegados en el bar y vienen los periodistas y dicen, che, ¿qué pasó en el Congreso? Contame, filmar con el celular. No, eso no existe. Entonces es una puesta de escena donde se reafirma el poder de Xi, sacando a su antecesor, a un presidente, ¿no? Un tipo grande, que también es muy importante eso. Entonces yo creo que todo lo que preanuncia este Congreso es algo mucho peor de lo que ya pensábamos que iba a ser malo, ¿no? Que iba a ser de fortalecer el poder de Xi, que iba más nacionalismo. Es muy interesante también pensar, yo creo, este discurso que fue saliendo en los voceros pro-chinos, más que no chinos, diciendo que China ya no quiere crecer como antes, ¿no? Que ya no va a medir su crecimiento como pide el Fondo Monetario, el Banco Un poco Mundial. están verdes, dijo la zorra, porque ya vienen pifiándole a los pronósticos de crecimiento y además vienen de una Sí, crisis tras sí, otra. Y claro, hay claro. otro elemento, Fernando, que Sí, es que no quieren publicar las cifras de ese mismo crecimiento y eso ha generado muchas dudas en el mercado, en los inversionistas que están al tanto de saber exactamente qué es lo que se está persiguiendo en estos momentos con ese proyecto tan ambicioso de Xi Jinping y que requiere de inversiones internas y externas. sí, totalmente. De hecho, la bolsa cayó, abrió el lunes y las empresas chinas se derrumbaron, ¿no? Lo que está ocurriendo es que el triunfo de Xi es un triunfo de alguien que cree que hay que intervenir en las empresas, como pasó con Didi, con Jack Ma en Alibaba. Alguien que cree que el crecimiento, es decir, que China no va a crecer más. Él lo que dice, no crecemos porque no queremos, ¿no? Como el zorro de las uvas, evidentemente. Pero al mismo tiempo lo que está preanunciando esto es que si no va a haber una bonanza económica como la que hubo, va a haber que dar otra cosa. Y yo creo que en este caso va a haber nacionalismo, va a haber que dar enemigos afuera, va a haber que dar orgullo imperial. Entonces creo que lo que preanuncia esto es una China más belicosa, más violenta, con un cambio en esta estrategia de, bueno, queremos dominar el sistema internacional existente y ser la potencia que determina, me parece que queremos cambiar el sistema existente para algo que sea más parecido a lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y en este punto vos mencionabas también el caso de Taiwán, ¿no? Yo creo que el inicio de esta nueva política, llamémosla revisionista, como se dice, cuando una potencia quiere cambiar el sistema internacional, es hacerlo en tu región, ¿no? Así que me parece que vamos a ver con Taiwán, va a haber, me parece, algunos problemas graves, ¿no? En el marco de un mundo que además no solo es complejo, como siempre, sino que es confuso, ¿no? Estamos viviendo un momento de mucha confusión, donde
personas que pensaban parecidos están en bandos diferentes y países que eran diferentes en bandos parecidos y no sabemos qué pensar porque al mismo tiempo que algo nos gusta no nos gusta. Estamos en un momento de rediscusión de las reglas de juego, ¿no? Y eso yo diría que es este momento de cambio de reglas de juego, es un momento de incertidumbre hasta que finalmente cambien, que no sabemos cuándo será, podrá ser dentro de 30 años. Bueno, en el discurso se habló de unos 5 años, como bien decía, se habló de una reunificación, y se mandaron un par de indirectas bastante directas respecto de Taiwán. Sí, y que yo creo que Xi, como todo líder mesiánico, en este caso, piensa en el legado, en la historia, en cómo se ha recordado, y en este caso no va a poder ser recordado por quien hizo de una China de clase media, democrática, libre, desarrollada, sino va a ser más bien recordado como o un tirano que va a terminar como Mao, o el que trajo a Taiwán a la provincia rebelde a su seno original, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos que mirar con mucho cuidado lo que va a pasar a partir de China. Creo que es peor de lo que pensamos, en un mundo que es peor, además, cada vez lo que pensamos, y que se acerca a un momento de escaladas militares muy peligroso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que es un momento, te estaba diciendo, los momentos de transición son inciertos y violentos. Fernando, hay que tomar en cuenta también el hecho de que en estos momentos estamos prácticamente el mundo envuelto en lo que se llaman guerras de quinta generación y en ello incluye un aspecto fundamental el tema de la venta de narrativas, de la propaganda, del manejo y control de la opinión pública. Y observamos cómo Xi Jinping se ha dado a la tarea de ir a los grandes foros mundiales, incluyendo al Foro Económico de Davos, y plantear su discurso con todos los elementos que a él le interesaban destacar y que, bueno, prácticamente lo que estaban allí aplaudieron ese discurso y no pusieron ningún freno al mismo, ¿no? Y en paralelo observamos cómo ha venido creciendo, por ejemplo, el foro del BRIC y todas las alianzas estratégicas contra Occidente que Xi Jinping ha liderado junto a uno de los socios que a veces uno no entiende cómo fue que se estableció esa alianza completamente, pero que se ve que está en todos los niveles con Vladimir Putin e inclusive con países parias como el régimen islámico de Irán, inclusive hasta Venezuela. Bueno, pasa que es algo muy particular, ¿no? Porque ese Xi Jinping que estuvo en Davos prometía armonía, comercio, capitalismo, ganancias extraordinarias, abrir el mercado chino a las finanzas, trabajar con la propiedad intelectual, mejorar la seguridad del capitalismo financiero digital. Era una caja de promesas para el capitalismo contemporáneo, ¿no? Ese Xi Jinping no es el que sale del Congreso del Partido Comunista en los últimos días, ¿no? Entonces yo creo que ese es un cambio radical, eso va a cambiar su discurso, eso va a cambiar su soft power, eso va a cambiar sus aliados. Me parece que eso va a mover mucho el panorama internacional. Pero efectivamente, al mismo tiempo, hay como una especie de internacional autoritaria que juega juntas por default, ¿no? Entonces, ahí con Irán, bueno, ayer se descubrió, salieron varios medios, que en Holanda había comisarías chinas, ilegales, En ¿no? Nueva York también, aquí en Nueva York también tenemos comisariato. Bueno, comisarías chinas que vigilan a los chinos que viven ahí, también en varios países de Asia. Efectivamente, como estamos en un momento de cambio de régimen, en un momento de transición, no tenemos un lugar de certezas donde recostarnos. No es como en la Guerra Fría, bueno, sabemos que estamos del lado occidental, sabemos que estamos contra el comunismo, sabemos un montón de cosas. Estamos en un momento de que no hay certezas, entonces al mismo tiempo no tenemos dónde apoyarnos como modelos o como reglas, porque al final lo que terminamos haciendo es reclamando que se apliquen las reglas del viejo modelo de la ONU de 1945, ¿no? Post 1945, decimos, al mismo tiempo que decimos no funciona más, es un desastre, pero al mismo tiempo pedimos por favor que se aplique, ¿no? Que haya una regla, que no se puede invadir un país, que no haya soberanía nacional absoluta en el sentido de matar a quien quieras, que haya libertad de prensa. Entonces me parece que nosotros, digamos, los liberales o los que
pensamos que los derechos humanos y todo este tipo de cuestiones son universales, ¿no? No hay margen para decir en mi país no se aplica. Hoy no tenemos herramientas, yo diría, ni aliados de gran peso como para que nuestra indignación se transforme en política, se transforme en capacidades coercitivas, se transforme... Entonces, creo que hoy la apuesta más fuerte es en la sociedad civil, en los medios de comunicación que están dispuestos a generar presión con estos temas, a generar opinión pública. Me parece que estamos en una situación un poco de debilidad también, ¿no? Fer, te quería preguntar respecto de la cuestión económica de China. Se está hablando mucho de una crisis del real estate que se tapó, no se solucionó, de una crisis de inversión, como bien estaban comentando ustedes, y de una crisis respecto de las inversiones de la ruta de la seda. Venimos hablando mucho de cómo funciona la ruta de la seda, de los mecanismos, digamos, de más allá de la cuestión económica, de los mecanismos extorsivos que funcionan, digamos, alrededor de los países que toman deuda para puertos, para centrales, para una serie de inversiones, y que después al perderlas, bueno, se transforma como una especie de mecanismo extorsivo una vez que ya el gobierno del Partido Comunista Chino ha sentado las bases. Ahora, hay mucho de todo eso que no tiene un real anclaje económico en lo que se refiere al capitalismo. O sea, que vos invertiste, yo qué sé, en un puerto, por ejemplo, un aeropuerto, porque sabías que eso tenía futuro un rédito económico, sino que era una cosa más bien colonial. Y que esto, y de lo que se está hablando es de que esto, frente a la crisis económica que marcadamente esto de que no queremos crecer más porque no nos gusta, que estabas comentando vos al principio, empieza a generar una serie de problemas en los socios, esos países periféricos, esos países en desarrollo que aceptaron este trazo de la ruta de la seda y que ahora se ven perjudicados por esta crisis o por esta desinversión del proyecto chino. Bueno, vamos primero lo interno. Sí, China está en medio de, yo diría, de varias crisis. Vos mencionaste una, yo te agregaría la crisis de los bancos, burbujas más que crisis. Y te diría que hay un problema central que todo indica que va a seguir así, que es el tema del COVID-0, que yo creo que esa es una de las cuestiones básicas, ¿no? Es decir, la política de una ciudad de 25 millones de habitantes, aparecen 5 contagiados y te cierran la ciudad, ¿no? Y así como cerraron el puerto y así la política del COVID-0 fue la que ocasionó un problema económico que va a tener repercusiones hacia adelante, ¿no? Y que Xi no parece dispuesto a abandonar porque es una política fantástica de control social y de represión, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema central que tiene que ver cómo piensa Xi que va a poder dominar y va a poder salir de todas estas crisis, que es a partir de la mano dura y la decisión política y el peso del Estado, ¿no? Entonces, como vivimos tiempos difíciles, no sabemos si lo va a poder hacer o no. Quizás lo pueda hacer, quizás no, la verdad, eso Pero lo que sí sabemos es que eso le trae problemas económicos concretos. De ahí pasamos al tema de la cifra de crecimiento que se dieron ayer, que son, si bien un poquito mejores de lo que en los últimos tiempos se decía, 2,8 se decía, creo que 3,4, está lejos desde el 6 y pico por ciento que ellos mismos habían pronosticado. Yo diría que con la ruta de la seda también hay varias discusiones. Eso, digamos, el Congreso está dejando mucho material para analizar, que estamos muy pronto para saberlo bien, ¿no? En los próximos meses vamos a tener más información. Se hablaba mucho de un cambio cualitativo en la ruta de la seda, de cambio de nombre a cambios estratégicos. Lo que yo te voy a decir también es que donde China avanzó con la ruta de la seda es porque Estados Unidos y Europa se lo permitieron. Porque Estados Unidos y Europa decidieron que América Latina no les importa, porque decidieron que África no les importa, porque decidieron que parte de Asia no les importa. Y en una especie de arreglo informal, los chinos dijeron, bueno, entonces vamos a avanzar donde a vos no te importa, ¿no? Entonces yo te diría que acá hay más allá una responsabilidad que yo no le asignaría a los chinos en este caso. En primer lugar, se lo asignaría a los países como Sri Lanka, que decidieron construir un estadio de béisbol o no sé de qué deporte en la ciudad del presidente, en el que echaron.
un aeropuerto en que la ciudad del presidente, como al que no iba nadie, y firmaron un acuerdo absolutamente ridículo y oneroso. Entonces, los países tienen responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad propia de los países. En segundo lugar, hay una responsabilidad también del bloque norteamericano europeo de considerar que no es importante que los chinos avancen en esos lugares y no tener políticas. Yo ya no digo que vayas a regalar plata, digo tener políticas. Algunas políticas que no sea favorecer, además al mismo tiempo, como en estos últimos años, que además son políticas a favor de Xiomara Castro, a favor de Boric, a favor de Petro, a favor de Lula. Quiero decir, me parece que ahí hay también es un momento de confusión sobre qué hacer en el futuro inmediato, que es aprovechado inteligentemente por los chinos. No preguntes qué pueden hacer los chinos o qué hacen los chinos por vos. Pregunta qué haces tú con los chinos, ¿no? Entonces, y los chinos han mostrado mucho pragmatismo. Firmaron un tratado de libre comercio con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón, con Corea del Sur, donde hay reglas muy claras, y ellos las cumplen. Y algunos países de América Latina le pusieron frenos y otros no. Entonces me parece que también nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestro espacio qué hacer, ¿no? Y yo creo que el problema es que no estamos pensando y el problema es que los que están pensando están repitiendo la propaganda que viene de China. Y en otro aspecto, Fernando, hay otro señalamiento que se hace desde acá, desde los Estados Unidos, en relación a las intenciones y al trabajo que ha tenido el régimen del Partido Comunista para socavar las bases del sistema en Estados Unidos. Ellos hablan de la penetración, no solamente en el aspecto cultural y educativo, sino también a través de los mecanismos de corrupción que se han usado para debilitar a una clase política que, dicho sea de paso, estaba bastante dormida con el avance que había tenido China en la región latinoamericana, pero también ante los socios estratégicos de Estados Unidos, al menos en las últimas décadas. Y así, pues han criticado y se han visto como que prácticamente envueltos en un proceso interno al que se dice, pues China es uno de los principales actores que influyen en la división de la sociedad norteamericana, pero adicionalmente a ello con una presentación de otra cara hacia los socios internacionales de los Estados Unidos, pero particularmente tenemos el caso de Arabia Saudita y de otros que habían jugado tal vez un rol fundamental en los últimos años como aliados y que hoy en día parecen ser seducidos también por el régimen de Xi Jinping. Sí, yo ahí te doy la razón. Ahí hay varios aspectos. Uno es el tema de los grandes capitales y las grandes inversiones, que ahí sí ha habido acuerdos guiados por la pan de ganancia, obviamente, y China ha entrado de una manera brutal, ¿no? Y al revés también, las empresas que fueron a China aceptaron todas las reglas de censura y las cosas. La clase política, yo diría que está más dormida en general, pero yo el énfasis siempre lo pongo en un lugar, que es cómo las élites autoritarias, de izquierda, antiliberales, han utilizado la presencia china para sacar ventaja, más allá de lo que hagan los chinos o no hagan los chinos. Es decir, a partir de vender China en nuestras sociedades, también en Estados Unidos, bueno, diciendo, es una forma de renovar la acción anticapitalista y antiliberal. Es decir, muerta la Unión Soviética para las élites autoritarias de izquierda y algunas de derecha, de América Latina y de América en general, China empieza a ser como el horizonte para vender una sociedad armónica que cuida el medio ambiente, que sacó a la gente de la pobreza, que se opone al imperialismo, que sufrió las humillaciones, que es una potencia del sur que fue colonizada. Que con todo este discurso, que es muy parecido al que utiliza la izquierda de la región, intentan renovar su presencia pública con China. Me parece que hay un problema en las élites de América en general, que son autoritarias, que de la derecha izquierda, y que habían estado después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, después de tener un resurgir con el chavismo y con la izquierda del siglo XXI, y después otra caída, encuentran en China un modelo de vuelta que pueden venderle a la sociedad.
Un modelo que además es fantasioso también, porque está la fantasía que vienen los chinos y te llenas de plata, y te tiran la plata por la cabeza, y te tiran los dólares, y vos no sabés qué hacer con los dólares que traen los chinos, y eso no se registra. Eso no pasa. No hay dato que diga que los chinos vienen a regalar el dinero, ¿no? Entonces, yo insisto nuevamente, hay que mirar en casa. Hay que mirar a las élites autoritarias de izquierda y algunas de derecha que están usando el modelo chino para fortalecerse ellas internamente. Y me parece que el primer cambio implica dar los debates adentro de nuestros países. Yo creo que eso algo no está pasando, ¿no? Porque además viene todo el paquete junto, te vienen con el medio ambiente, te vienen con los puestos originarios, te vienen con el feminismo, te vienen con toda esa agenda y después los chinos las cumplen todas, aparentemente, ¿no? En esto que te venden son los campeones de la Agenda 2030, entonces, claro, y te venden esa visión del orientalismo, casi, el exotismo milenario que ha sabido, que es sabio. Entonces yo creo que nos estamos encontrando con una nueva faceta de lo mismo que teníamos en los 60, en los 70, en los 80 con la Unión Soviética. Por un lado, en aquel momento los rusos tenían muchos acuerdos con los norteamericanos también. Había acuerdos, de hecho los soviéticos tenían muchas disputas con los cubanos, porque los cubanos hacían la suya, y los soviéticos querían hacer negocios, querían comprar, apoyaban a Pinochet, apoyaban a Videla, y con los chinos lo mismo, ellos vienen a hacer negocios y se encuentran con un montón de gente muy importante que es propagandista de ellos hasta gratis, porque lo traducen en poder político después los locales. Entonces, me parece que la pelea política e ideológica se da con las élites progresistas, de izquierda, incluso de derecha, que están utilizando el modelo chino para reposicionar su lugar en la región. Uruguay es un caso, o sea, para no decir solamente las élites de izquierda. Uruguay es un caso clave de esto que estás diciendo. Para cerrar, no sé, Maybor, si vos tenés más preguntas, a mí me gustaría consultarte respecto de esa clase media que casualmente fue el motor de las tasas chinas y que salió a estudiar a las universidades más prestigiosas del mundo y que hizo mucha inversión en real estate y que ahora pareciera también estar en una crisis interna, si es cierto o no lo que se dice por fuera de China respecto de que hay una clase que ya no va a ser la pujanza como motor de la China. Y no sé si Maybor tenías otra pregunta más, y si no, después de esto cerramos. Yo quería tocar un tema que a nosotros lo vemos como muy importante, y es el hecho de que Xi Jinping y su régimen ha establecido unas alianzas muy interesantes con las islas del Pacífico. Y hay muchos expertos que señalan desde diversas universidades de acá, de Nueva York y de Washington, que esto responde a un plan que tiene, y justamente desde ese Pacífico va a poder avanzar hacia Occidente. Estamos hablando de una especulación sobre una posible guerra a futuro, o cree que simple y llanamente pues es un plan de estrategia de crecimiento de China y de sus aliados internacionales. Bueno, vamos primero por lo de la primera pregunta. Recordad que el Partido Comunista de China tiene cerca de 100 millones de miembros. 100 millones con privilegios y con accesos que no tiene el resto. En general, la élite está ahí, ¿no? Los sectores que tienen algún poder, alguna representación, en general están ahí. Son 100 millones de personas, es mucha gente. Entonces, gran parte va a sublimar, digamos, por esa vía cualquier problema. El resto, yo te diría que dentro de la sociedad china también, bueno, es una sociedad confuciana, una sociedad donde el respeto al Estado, donde el respeto a la autoridad es muy fuerte, donde el prestigio de la autoridad sigue siendo fuerte, aún en estos momentos de COVID-0, quiero decir, donde el gobierno chino más ha logrado instalar que el COVID es un virus extranjero, ¿no? Entonces, y que están cuidando a la población, o sea, yo te diría que yo más quizás lo veo posibles turbulencias para allí, en la propia interna del partido,
porque además Xi, al dinamitar toda la institucionalidad de sucesión, solo deja dos opciones, que lo saquen o que se muera, ¿no? Que se muera de viejo. Entonces yo si preanunciaría alguna turbulencia, la vería más dentro del partido que fuera del partido. La segunda pregunta, Karina, era... No, era en relación Era, al era la que manejo te de hacía la... Maybor respecto de las... No, sí, la de Maybor me acuerdo, la de Maybor me acuerdo. Pero vos No, dijiste yo otra, quería saber ¿no? esto porque se habla mucho de esa clase media que obviamente está quedando aplastada desde lo político y desde lo económico, pero me parece que se cerró por lo menos esta primera parte. Contestemos lo de Maybor, que es terrible lo que estaba comentando Maybor, ¿cierto? Bueno, es cierto que China avanza sobre estas islas pequeñas del Pacífico. La más llamativa fue la isla Salomón, con las cuales intentó llegar a un acuerdo. Tuvo bastante, digamos, no le fue bien en esas avanzadas. ¿Qué quiere China? Bueno, China tiene un problema que es que las potencias, Gran Bretaña, por ejemplo, cuando era dominante del mundo, era una isla, no tenía patio trasero. La Unión Soviética armó la cortina de hierro, pero aprovechó 1945 que se rearmó el mundo y te armó ahí una cortina de hierro. Los norteamericanos, bueno, en 1898, ya en otro siglo, lograron invadir Cuba, Puerto Rico, Filipinas, se armaron su patio trasero, invadieron Panamá un par de veces, pero era otro momento. China tiene un problema, que es un país enorme en un barrio pequeño, con muchos vecinos con tradiciones imperiales y con muchos vecinos poderosos, ¿no? Cuba es molesto para Estados Unidos, pero no es poderoso. Haití, Dominicana, Jamaica, no sé, no son países poderosos. En cambio, ellos tienen países poderosos como vecinos, vecinos directos o vecinos no tan directos. La India, para empezar, para nombrarte uno, ¿no? Entonces, hay un gran problema ahí en lo que se llama el mar de la China Meridional, que es un mar donde hay muchas disputas y donde pasa el 30% del comercio mundial y donde pasan todos los materiales que hacen a la supervivencia de China. China necesita que toda esa parte del Pacífico tenerla lo más controlada posible. Yo no creo que avance sobre esas pequeñas islas con un fin de pasar a otra región. Creo que está intentando aún consolidar su patio trasero, ¿no? Y eso tiene conflictos en Cachemira, con la India, con Vietnam tuvo enfrentamientos armados, tiene conflictos en todo, bueno, con Filipinas, que llegaron a la ONU y perdieron en la ONU y no respetaron lo que dijo la ONU. Entonces yo diría que el problema de China es que de alguna manera va a tener que cerrar su cordón de seguridad nacional. Eso está Taiwán también metido en esa discusión, obviamente, y necesita tener todo el quórum que pueda. Y bueno, obviamente, mientras Australia es parte del AUKUS del Quad no, del AUKUS y otras alianzas, bueno, se siente encerrada China, ¿no? Porque por arriba Japón y Corea del Sur, por el Índico está la India y por Oceanía vienen por atrás también. Entonces, yo creo que lo que está intentando ahí es forjar una posición de poder dentro como hizo en el Caribe también, es decir, las islas de ser más baratas, ¿no? Porque los aportes que requieren no son tampoco grandes cantidades. Pero aún así, no ha sido del todo exitoso. Hubo un congreso hace poco de las Islas del Pacífico y no fue, digamos, y no logró ningún acuerdo con ellas, ¿no? Así que yo creo que están todos los países muy atentos para intervenir en la zona. Bueno, muchas gracias, Fernando Pedrosa. Sos nuestro primer invitado del primer programa, así que Gracias, Maybord, un gusto en conocerte. Gracias, Karina. Y bueno, estamos en contacto. Gracias por la invitación y por ser el primero. muchas gracias a todos por acompañarnos. Maybor, cerra vos. Bueno, y este es el primer programa de una serie que tenemos preparada para ustedes. Porque cuando decimos que venimos del futuro, definitivamente venimos del futuro. En el caso de los venezolanos tenemos 23 años de experiencia y el experimentar un proceso de transformación de una democracia representativa que tenía sus fallas, pero que funcionaba u operaba y le permitió a un individuo como Hugo Chávez llegar al poder y transformar todo en lo que vemos hoy en día. Por eso tenemos experiencia y le vamos a ir contando en cada detalle que está pasando en diversos países cómo podemos identificar
esos elementos que llevaron a Venezuela a convertirse en el modelo de lo que no debe ser como país, como institución y obviamente como socio y aliado. Nos despedimos hasta la próxima. Chao, hasta luego.